Padre Santo, en esta mañana pedimos tu bendición sobre el tiempo que tenemos para estudiar la palabra. Pedimos que nos hables por medio de la palabra y que sea de provecho para nosotros. Pedimos que tu Espíritu Santo use así de esta forma en nuestros corazones lo que es el mensaje de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pues vamos a lanzarnos al estudio y para hacer esto, pues vamos a primeramente hacer un poco de transición o de repaso de lo que hemos hecho en las semanas anteriores. Así que estamos ya con esa tercera canción del siervo de Jehová. Ahora estamos en Isaías capítulo 50 y estaremos enfocando, bueno, realmente en todo el capítulo, pero especialmente esta canción se encuentra en los versículos 4 hasta el 9. Muy bien, para repasar un poco, y siempre es importante repasar y poner un poco del trasfondo de lo que hemos hecho, quiero rápidamente volver a las últimas dos canciones que hemos mirado. Hemos mirado en el capítulo 42, los primeros 9 versículos, esa primera canción del siervo de Jehová. Y lo que enfatizamos en este pasaje era primeramente que el ministerio del siervo de Jehová era un ministerio de justicia para las naciones. Lo podéis ver ahí sobre todo en los versículos 1, 4 y 6. Bien, este pensamiento de que el siervo de Jehová viene y cuál es su propósito. Su propósito es traer justicia. Y nosotros hemos comentado que no es solamente el pensamiento de, bueno, traer justicia para los que han sido maltratados, sino más bien hay un concepto más profundo de justicia. O sea, el gran problema del ser humano es que no somos justos, ninguno de nosotros, y sin embargo el siervo viene para arreglar este problema de la humanidad. Pero no solamente para la nación de Israel, es para todas las naciones. Él viene para ser luz para las naciones. Y luego en el capítulo 49 vemos el resultado del ministerio del siervo. Ahora, aquí enfatizamos la semana pasada cuando estudiamos esto de que en medio hay algo que llama la atención, hay un aparente fracaso del siervo. El siervo parece que en vano ha trabajado. Y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué parece que en vano ha trabajado? Y sin embargo no ha sido en vano porque termina la canción hablando de la salvación que viene hasta lo postrero del mundo. Entonces ya vamos completando el pensamiento de la primera canción. En la primera canción vimos justicia para las naciones y ahora en esta segunda canción estamos viendo no solamente justicia, sino salvación para toda la tierra. Por lo tanto, ya tenemos estas dos canciones, pero también hay más trasfondo que es importante que entendamos. En toda esta sección, desde el 40 hasta el 66, el tema, por encima de todo, es el tema de la consolación del pueblo de Dios. Por lo tanto, tenemos esa consolación que efectivamente en su resultado final, pues lo que es el ministerio de Mesías y por lo tanto el siervo de Jehová viene para traer la consolación completa, que es la justicia o la salvación. Pero hemos visto primero que se ha desarrollado bastante un tema y el tema es la promesa del regreso del cautiverio del pueblo de Dios. Recordemos, en los momentos que escribe Isaías estas palabras, la nación todavía no ha sido llevada en cautiverio y sin embargo Dios ya está prometiendo no solamente que este juicio viene contra ellos, sino que Dios después los traerá desde allí. Y en este tema vemos otro siervo de Jehová. Primeramente vemos el siervo de Jehová, que es Israel, pero luego después estamos viendo también que no es solamente Israel, sino es que es Ciro. Y por lo tanto, Ciro es, ya lo vemos como mi siervo en el capítulo 43, versículo 10. Lo vemos como mi pastor
no pastor en el sentido de una iglesia, sino pastor en el sentido del que lleva sus rebaños, del que guía el rebaño del Señor. Y luego después incluso le llama mi ungido, esa palabra que es literalmente Mesías, Mesías con la M minúscula, pero este pensamiento de que Dios va a levantar a uno que va a ser su siervo, su pastor, su ungido, que va a realizar la voluntad de Dios en cuanto a la restauración del pueblo. Incluso en el 46:11, curiosamente le llama el ave. Bien, vemos en toda esta sección, en repetidas ocasiones, vemos por ejemplo en el 41, que Él es quien despertará. Voy a hacer esto un poco más grande. Y así de esta forma lo podremos ver mejor. ¿Quién despertará del oriente al justo? Está hablando de Jehová, que trae desde el oriente, incluso dice desde el norte. Y si recordáis, cuando estudiamos esto, comentamos que Ciro viene desde el noreste, viene contra Babilonia. Luego en el 43 le llama mi siervo, versículo 10, pero también dice, enviaré a Babilonia a mi siervo e hice descender como fugitivos a todos ellos. Aquí tenemos la promesa de que Dios va a castigar a Babilonia por medio de Ciro. Y efectivamente así es. Ciro es el que conquista Babilonia, conquista a los conquistadores. En el 44, Dios habla con Ciro y le llama, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificado y al templo serás fundado. Luego en el 45 arrancamos con Ciro otra vez y nos dice que Jehová dice a su ungido a Ciro, al cual tomé yo para sujetar naciones delante de él. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos. Así que tenemos a Ciro una vez más cumpliendo la voluntad de Dios para no solamente sujetar a naciones, no solamente conquistar a Babilonia, sino también para volver a edificar la ciudad de Jerusalén y soltar a los cautivos. En el 46:11, Dios habla de que ha llamado desde el oriente al ave. Esto concuerda con lo que habíamos visto en el 41, versículo 2. Y luego nos dice, y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Le llama el varón de mi consejo a Ciro. Y finalmente en el 48 volvemos a ver a Ciro y nos dice, aquel a quien Jehová amó, ejecutará su voluntad en Babilonia. Esta referencia clara a la conquista de Babilonia por Ciro. Por lo tanto, tenemos a Ciro, este siervo de Jehová, siervo con minúscula, que lo vemos en todos estos pasajes, pero reconocemos que en el 49 y el 50 cambiamos y volvemos a hablar del Mesías otra vez. Por lo tanto, ya entramos en Mesías, que realmente es el contraste entre el siervo de Jehová, que es Israel. Dios le había llamado mi siervo en el 41 y en el 44, pero en el 42 habíamos visto que es un siervo sordo y ciego. Por lo tanto, tenemos un contraste entre aquel siervo que es inútil y el siervo perfecto, el siervo escogido, el guía a los ciegos, el que congrega a Israel. Entonces, estamos listos para saltarnos al pasaje y hablar de Mesías, el siervo con mayúscula de Jehová. Vamos a empezar con el texto y vamos a primeramente leer el texto y luego vamos a ir notando cosas del texto. Muy bien, leemos así, Isaías 50, versículos 1 al 3. Así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores, a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie
y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desiertos, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como cilicio su cubierta. Este pasaje que hemos leído primeramente empieza con una imagen de lo que es el castigo de Dios, pero realmente lo que estamos viendo aquí es un anuncio de Dios para la preparación para la redención de Israel. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, lo primero que encontramos aquí es el juicio de Dios bajo la figura del divorcio, y no lo he puesto aquí, pero no solamente el divorcio, sino también la esclavitud. Vale, tenemos dos pensamientos aquí. Primeramente, tenemos el pensamiento del esposo que dice, mira, mi esposa ha sido infiel y por lo tanto le escribo carta de divorcio y así la repudio. Entonces en este pasaje Dios está hablando con su pueblo diciendo, vosotros habéis sido infieles y por lo tanto os he repudiado. Bueno, si lo miramos bien, está hablando con vuestra madre. O sea, el pensamiento es que la generación del pueblo de Dios, a quien está dirigiéndose aquí el pasaje, dice, mira, vuestros padres han sido infieles a Dios y por lo tanto Dios los ha repudiado. Esa es una imagen clara de lo que es el castigo del cautiverio. Dios dice, os he cortado. Esa relación que tenía que ser eterna, pues os he cortado. Ahora sí, recordamos la historia de Oseas, el profeta. Dios le dijo que se casara con una chica y luego esta chica pues fue infiel y vemos que ella se va, pero él va y la busca y sabemos que esto está en el futuro aquí. Esto es lo que realmente es el trasfondo aquí. O sea, Dios ha repudiado a su pueblo por su infidelidad, pero Dios está a punto de... Tenemos dos palabras aquí que son claves. Para redimir y para librar a su pueblo. Redimir nos lleva al pensamiento de comprar otra vez, que es curioso esta imagen de Oseas, y luego de librar de la esclavitud. Y comento que aquí tenemos también no solamente la imagen del divorcio, sino también la imagen de la esclavitud. En el mundo antiguo también era práctica, cuando una persona tenía una deuda que no podía pagar, pues cogían a esta persona y le vendían. Vemos esta imagen en la parábola de Jesús, del que había sido perdonado una deuda enorme y sin embargo no estaba dispuesto a perdonar a su consiervo. En la historia, aquel consiervo le pedía, por favor, dame tiempo y yo te pagaré todo. Y vemos que en esa historia aquel siervo no tenía misericordia de su consiervo y así mandó que fuese vendido. Esta es justo la imagen que nosotros tenemos aquí, esa imagen de que Dios va a castigar o ha castigado a su pueblo. Y sin embargo, bueno, continúo porque lo otro interesante de este pasaje es que empieza a hablar de, he aquí, hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren, y luego visto de oscuridad los cielos y hago como cilicio su cubierta. Las imágenes aquí nos llevan a las plagas de Egipto, en que Dios ya empieza a utilizar lenguaje de un nuevo éxodo, en que Dios está prometiendo que va a hacer algo para poder librar a su pueblo, para poder redimir a su pueblo. Continuamos entonces con lo que es realmente la canción. ¿Cómo va a hacer Dios esto? Y aquí entramos realmente en la canción. Ahora, ¿qué notamos aquí al principio? Vamos a leerlo y luego después vuelvo a esta pregunta. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor
me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué es lo que nos llama la atención? Pues si volvemos atrás un momento y miramos las otras canciones del siervo de Jehová, notamos una cosa interesante. Es una canción sobre el siervo. O sea, Dios está hablando y diciendo, eres mi siervo escogido. Dios habla sobre el siervo. Pero aquí, ¿qué tenemos? ¿Lo habéis notado ya? Es que el siervo de Jehová está hablando. Y en ese sentido esta canción es única, ¿vale? Entonces tenemos el siervo de Jehová que está hablando y dice, Jehová el Señor me dio. Por cierto, tengo que notar que me llama mucho la atención que aquí el siervo habla y el siervo dice, Jehová me dio, pero realmente, ¿quién es el siervo de Jehová? Pues efectivamente es Dios. Por lo tanto, tenemos realmente que Dios da a Dios. Y aquí debemos entender pues nuestra enseñanza sobre la Trinidad. Por lo tanto, el siervo está hablando y ¿qué dice el siervo? Pues el siervo nos dice que el Señor me dio lengua de sabios. Y luego continuamos. ¿Y qué más vemos? ¿Qué otra parte del cuerpo? ¿Lo habéis visto ahí? Dice, despertará mañana tras mañana mi oído. O sea, todos los días está siendo abierto su oído y el oído se repite en el versículo 5. Qué curioso, ¿no? Tenemos dos partes del cuerpo. Primeramente, la lengua. La lengua representa la boca, representa la palabra, lo que habla, y después el oído, lo que se escucha, los mandamientos que nos lleva al tema de la obediencia. ¿Por qué? ¿Por qué le dio lengua al siervo de Jehová? ¿Qué dice el texto aquí? Lo encontramos, ¿lo veis? Está ahí en el versículo 4. Nos dice que le dio lengua de sabios, ¿con qué fin? Para saber hablar palabras al cansado. Por cierto, es imposible no conectar esto con Cristo. Cristo tenía una lengua de sabiduría para poder enseñar como nunca más la gente había escuchado la enseñanza. Vemos que realmente Jesús enseñaba no como los fariseos, sino con autoridad. Y la gente común le entendía. La gente común pues recibía como agua para sus almas cuando él enseñaba. Y eso es un cumplimiento a esta canción del siervo de Jehová. Pero también me llama la atención el tema del oído. Ahora, si tiene la lengua para saber hablar palabras al cansado, ¿qué tenemos en cuanto al oído? Pues si lo habéis visto allí, para que oiga como los sabios. El que tiene oído, oiga lo que tiene que decir la parábola. Así hablaba, así enseñaba Jesús. Pero aquí tenemos el pensamiento del oído. Y quiero enfatizar en el oído porque cuando continuamos en el capítulo siguiente, en el versículo siguiente, encontramos que se enfoca o enfatiza realmente esa parte, el oído. Tenemos ese texto, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Ahora, hay dos pensamientos aquí en cuanto al oído que quiero comentar. Primeramente, quiero comentar que el pensamiento aquí de abrir el oído, o sea, el primer entendimiento del pasaje que tenemos, es ese pensamiento de que es el inicio de la proclamación profética, ese pensamiento de que Dios abre el oído para que el profeta escuche y preste atención a lo que Dios dice. He puesto un texto aquí de 1 de Samuel 9:15, pero creo que el pensamiento es bastante claro, ¿no? Él abre el oído en el sentido de que le hace escuchar el mensaje de Dios para que anuncie este mensaje a los demás.
Pero también tenemos un pensamiento muy interesante, y ese es el pensamiento del esclavo voluntario. Si leemos en Éxodo 21:6, y no vamos a entrar en los detalles, pero si no te acuerdas bien del pasaje, puedes volver a leer sobre este pasaje, pero si en la esclavitud en Israel funcionaba de forma muy diferente, o debía funcionar de forma muy diferente que la esclavitud en otros países. Efectivamente, existía la esclavitud, la gente compraba a un esclavo, pero a diferencia de otros países, naciones, después de 7 años el amo tenía que entregar la libertad a su esclavo. No obstante, existía una ley, y lo leemos ahí en Éxodo 21, que si un esclavo estaba contento trabajando para su amo, realmente le había tratado bien, pues él tenía la opción de, en vez de coger su libertad, él podía hacerse un esclavo voluntario. Y entonces nos habla de un rito que llevaba al hombre ahí a la puerta y cogían su oreja y horadaban su oreja, abrían su oreja. Eso es el lenguaje. Ahora, tengo que admitir que aquí en Isaías la palabra es un poco diferente de la palabra que encontramos en Éxodo. Incluso en el Salmo 40, versículo 6, casi todos los intérpretes entienden que ahí está la imagen de cuando habla de Mesías y habla de que has abierto mi oído, cosa que luego después en el Nuevo Testamento este pasaje se aplica a Jesús, precisamente en Hebreos. Por lo tanto, creo que este pensamiento sí que influye en este texto, porque notamos que dice, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. O sea, este pensamiento de que tenemos el siervo voluntario del Señor. Él está dispuesto a obedecer la voluntad de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué sería rebelde? O sea, estamos hablando del siervo de Jehová que viene para traer justicia o salvación a las naciones. ¿Por qué sería rebelde? Bueno, ¿recordáis en la canción anterior? ¿Recordáis este pensamiento del aparente fracaso del siervo? Y nos habíamos preguntado ahí, pero ¿por qué parece que fracasa? ¿Qué es lo que ha pasado que le lleva a esa imagen del aparente fracaso del siervo? Y aquí tenemos la contestación a esta pregunta. El versículo siguiente dice así, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Bien, algunas palabras aquí no son palabras muy comunes para nosotros en el castellano actual, pero os comento un poco lo que significa. Dice, a los que me mesaban la barba. El pensamiento aquí es el que arranca la barba y que tenemos una imagen terrible de tortura, de que uno coge y arranca los pelos de la cara. Ahora, de por sí tenemos que recordar que para los judíos esa barba era parte de su orgullo. Incluso cuando vemos en la historia de David, cuando el rey quería humillar los siervos de David, una de las cosas que hizo era afeitarles la barba. Y aquí tenemos la imagen de que le quita la barba, pero no le afeitan, más bien arrancan la barba. Incluso dice, no escondí mi rostro de injurias y de esputos. Esa palabra esputos, no sé si la conoces, yo desde luego no la conocía, pero el pensamiento es escupitajos. O sea, tenemos algo feísimo en que vemos que están escupiéndose e injuriando, insultando a este siervo de Jehová. ¿Os suena? Debería sonarnos. Pero realmente lo que tenemos aquí es ese aparente fracaso del 49.4 explicado. ¿Por qué parece que ha fracasado? Y la respuesta es porque le torturan. Es rechazado, es tratado con vergüenza.
Nadie trataría a nadie así. Sin embargo, así tratan al siervo de Jehová. ¿Y os vienen a la mente pasajes del Nuevo Testamento? Pues tengo algunos pasajes aquí que son pasajes que es el cumplimiento perfecto de esta profecía sobre el Mesías. Primeramente en Mateo 26, versículo 27, dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Tenemos ese ese cumplimiento de los heridores, mis mejillas, esputos, escupitajos. Y luego después si seguimos leyendo en unos capítulos, un capítulo más tarde, también leemos otra vez. O sea, primeramente en el primer texto, eso eran los judíos que estaban ya primeramente maltratando a Jesús, pero ahora tenemos incluso los soldados romanos, nos dice, y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Incluso eh, entendemos que en medio de estos malos tratos, ya le dicen, oye, si tú eres Dios, profetiza, ¿quién es el que te ha pegado? Pero lo que me llama la atención es lo siguiente. En estos dos pasajes lo que encontramos es que Jesús fue maltratado tanto por judíos como por gentiles. Y hemos visto que el que vino para ser luz, no solamente para Israel, sino también para las naciones, primeramente fue rechazado no solamente por Israel, sino también por las naciones. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tiene que sufrir? Es que no nos entra en la mente, ¿no? Que Dios envía a su siervo. Desde luego, cuando envió a Ciro, lo envió y Ciro aparentemente no tuvo ningún problema, ninguna dificultad en cumplir la voluntad de Dios. Y sin embargo, cuando Dios envía a su hijo, él tiene que sufrir un aparente fracaso, sufrir literalmente pues los malos tratos por manos de los hombres que él vino a salvar. Bueno, la respuesta a esta pregunta no la tenemos aquí en esta canción, pero la cuarta canción va a dedicarse enteramente a contestar esta pregunta. Así que la pregunta la dejo allí hasta que lleguemos al capítulo 52 y 53. Y ya vamos a entrar y estudiar por qué tuvo que sufrir el siervo de Jehová. Pero vamos a continuar con nuestra canción, vamos terminando, porque leemos a continuación de la confianza o la fe del siervo. Dice así el texto, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Es un pasaje realmente precioso de la confianza del siervo de Jehová. Entramos en el pasaje y lo que vemos es primeramente ese énfasis sobre que el siervo no será avergonzado, ya que Dios le ayudará. Primeramente, ese pensamiento de que Dios le ayudará se repite 3 veces en el pasaje. Primeramente lo vemos aquí en el versículo 7, donde dice, porque Jehová el Señor me ayudará, o quizás incluso mejor traducción sería decir, ya que Jehová, mi Dios, Jehová el Señor me ayudará, no seré avergonzado. Bien se puede traducir así. Luego después lo vemos otra vez en el 8, dice, cercano está a mí el que me salva. Y finalmente
en el versículo 9 vuelve a repetir casi la misma frase del versículo 7 y dice, he aquí que Jehová el Señor me ayudará. Primeramente tenemos este pensamiento de que el siervo no será avergonzado. Ahora, si recordáis, este es un pensamiento de la canción anterior. En el 49, versículo 23, habíamos leído así. Dice, y lamerán el polvo de tus pies, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Y comentamos incluso la semana pasada en el vídeo, qué bonita esta promesa que Dios dice, los que esperan en mí jamás serán avergonzados. Nos recuerda cuando Pablo empieza su carta a los romanos y dice, quiero ir a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Mejor traducción sería literalmente, el Evangelio no me avergüenza. No avergüenza, o sea, no falla, no decepciona, no nos deja tirados. Y ese es el pensamiento aquí. Dios no deja a sus siervos tirados. Y aquí el siervo de Jehová, habiendo sufrido, habiendo sido rechazado, habiendo sido maltratado, no se avergüenza. ¿Por qué? Porque él sabe que Dios le está ayudando. Y una vez más, tenemos la imagen de Cristo aquí que es imposible ignorar. Cristo está aquí diciendo, estaban ahí diciendo, mira, has salvado a otro, pero no, sálvese a sí mismo. Si eres Dios, clama y que Dios envía ángeles para sacarte de la cruz. Y sin embargo, es justo lo que Jesús sabía que podría haber hecho. Él podría haberse salvado de allí y sin embargo, él estaba confiando más allá de ese momento y sabía que iba a sentarse a la diestra. Entendemos que él rechazó el oprobio de la cruz, nos dice en Hebreos, pero ese pensamiento de que fue obediente hasta la muerte, pero estaba completamente confiado en su Padre. Pero también quiero que notemos aquí las tres preguntas que hay aquí en el pasaje. Siempre son interesantes cuando encontramos una pregunta. Hace unos meses, cuando estuvimos en el capítulo 40 y creo que 41, había una sección con preguntas, pero notamos estas preguntas, tres preguntas. Primeramente, ¿quién contenderá conmigo? Así dice el siervo. Luego dice, ¿quién es el adversario de mi causa? Y luego dice, ¿quién hay que me condene? ¿Os suenan estas preguntas? ¿Te traen a la mente algo del Nuevo Testamento? Un pasaje en el Nuevo Testamento donde vemos una serie de preguntas. ¿Qué tal os suena si lo comparamos con este pasaje? Romanos 8. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Me encanta. ¿Quién contenderá conmigo? Y dice Pablo en Romanos 8, ¿quién contra mí? Si yo tengo a Dios de mi lado, ¿a mí qué más me da quién está delante, quién está en contra de mí? Luego, 2 versículos más tarde, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Romanos 8:33. ¿Quién acusará? Isaías, el siervo de Jehová, pregunta, ¿quién es el adversario? El que acusa, el adversario de mi causa. Y luego en el 34, ¿quién es el que condenará? Y aquí, ¿quién hay que me condene? Qué bonito que estas mismas preguntas Pablo vuelve a hacerlas, pero dentro del contexto del Evangelio. Y realmente aquí tenemos un pensamiento muy parecido. El siervo dice, ¿quién contenderá conmigo? Venga, juntémonos. Adelante. ¿Quieres contender conmigo? Ven. ¿Quién es el adversario? Acérquese a mí. Adelante. Levántate si te atreves. ¿Quién hay que me condene? Y termina el pasaje con esta promesa.
He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. El lenguaje aquí se encuentra también, un lenguaje muy parecido en el Salmo 102, versículo 26. Es parecido a lo que decía Jesús cuando decía, no os pongáis tesoros aquí en la tierra, donde entra el ladrón y donde viene la polilla y come. Pues este pensamiento, tú puedes intentar resistir al siervo de Jehová, pero es imposible. Será todo fútil, porque Dios está con él tendrá éxito en lo que vino para hacer, él obrará la salvación del pueblo de Dios. Por lo tanto, ya vamos concluyendo con estas palabras. Isaías 50 termina así: ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. Lo que tenemos aquí realmente es una aplicación para el final de este pasaje. Viendo sobre el siervo de Jehová, tenemos pues un énfasis sobre, oye, ¿y nosotros qué? Entonces empieza con la pregunta: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Si hemos escuchado esta canción del siervo, ¿qué tenemos que hacer? Y la respuesta es, pues si hemos escuchado, entonces debemos confiar en el nombre de Jehová y apoyarnos en su Dios. De la misma forma que él estaba confiado, completamente confiado en su Padre, nosotros también debemos estar completamente confiados en Dios. Primeramente tenemos el pensamiento de la confianza del siervo como un ejemplo para nosotros. Él es nuestro gran ejemplo de confianza en Dios, confianza y obediencia perfecta. Y creo que debemos hacer esta pregunta y enfatizar este punto. Decir, oye, ¿y nosotros estamos confiando en el nombre de nuestro Dios? Por supuesto, tenemos que empezar con la salvación. Tenemos que empezar con este momento en que nos hemos visto pecadores delante de Dios y hemos reconocido que no podemos hacer nada para merecer, pues, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, y reconocer que merecemos estar separados de nuestro Creador para toda la eternidad. Y sin embargo, Cristo vino para hacer algo, para salvarnos. Entonces empezamos primeramente con esta confianza en Dios, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y esto es la primera aplicación que tenemos que hacer aquí. Oye, si hemos escuchado la voz del siervo, tenemos que preguntarnos, ¿estamos confiando en Dios de esta manera? Porque si no, no hay salvación. Lo que vino el siervo para hacer no será eficaz en nuestras vidas, porque la Biblia nos dice que solo es por medio de la fe. Pero si hemos confiado así, luego después la siguiente pregunta es, ¿y estamos confiando día tras día en el siervo de Jehová? ¿Estamos confiando en Dios? O sea, ¿hemos dejado que Dios haga en nuestras vidas según su voluntad? O más bien estamos dudando de Dios. Estamos escogiendo los caminos que a nosotros nos parecen mejores. El mensaje viene para animarnos. Si es que estamos andando en tinieblas y carecemos de luz, vamos a confiar en Dios. Vamos a poner en Dios toda nuestra confianza. Tengo que admitir que estamos en un momento de mucha incertidumbre en el mundo. Estamos en un momento en que yo mismo me encuentro preguntando, ¿qué va a pasar cuando haya pasado todo esto? ¿Será fácil volver como éramos antes?
cuáles serán los efectos a largo plazo de la situación en que estamos viendo. Y es fácil tener miedo, es fácil dejar que esta situación nos afecte y sin embargo debemos aprender a confiar en el Señor y saber que Él tiene control sobre todas las cosas y por lo tanto podemos tener esa tranquilidad y esa paz porque estamos confiados en Él. Pero el pasaje hace algo realmente interesante aquí. Ya habéis notado, el que anda en tinieblas y carece de luz. Realmente todos estamos en esta condición, todos estamos en tinieblas, todos carecemos de luz. Pero hay algunos que eligen, en vez de confiar en el nombre de Jehová, hay algunos que eligen hacer fuego para sí mismos, encender teas. El pensamiento aquí es encender fuego o teas para intentar crear luz. Y Dios dice algo interesante, dice, andad a la luz. Lo interesante es que Dios permite que nosotros hagamos nuestra propia luz. Y podemos pensar que nuestra luz es perfecta, que realmente es suficiente para ayudarnos a andar, pero Dios dice, no, realmente esto es lo que va a pasar. En dolor seréis sepultados. Hay un pasaje, un proverbio que se repite 2 veces en el libro de los proverbios. Dice, hay un camino que al hombre le parece recto, pero el fin de este camino es camino de muerte. Y aquí termina esta canción diciendo, confía en Dios. Pero hay personas que rechazan esa confianza, no quieren confiar en Dios y quieren hacer su propia luz. Y por lo tanto rechazan a Dios, rechazan lo que hace el siervo y ese mensaje del siervo que era para justicia, luz para las naciones. Resulta que hay los que rechazan esta luz para encender teas. Esa imagen no es una llama brillante que alumbra la noche, es una llama débil y realmente escogen para sí lo que son cisternos rotos que no pueden contener agua y al final sufrirán su propia condenación. Dios les deja hacer lo que ellos quieren hacer y tristemente abandonan a Dios, el que es salvación para ellos. Pues esta es la tercera canción del siervo y como hemos dicho, ya despierta preguntas que serán contestadas en la cuarta y última gran canción del siervo de Jehová, en los capítulos 52 y 53. Dios mediante lo iremos viendo conforme vamos llegando ahí. Tenemos primeramente que estudiar el capítulo 51 y la primera parte del 52 y ya entraremos en esta última canción del siervo. Pues esperamos que este estudio haya sido de bendición y de ayuda. Vamos a orar para terminar el tiempo. Padre, gracias por el mensaje, gracias por lo que nos enseñas en este pasaje. Y entendemos que has enviado a tu siervo para proveer luz para nosotros. Y qué triste que muchas veces nosotros preferimos la oscuridad, preferimos nuestra propia luz, que no es luz comparada con la luz que vino Jesús a dar. Ayúdanos a escuchar la voz del siervo y luego confiar y encontrar la bendición de andar en la luz que tú nos das, de confiar. No hay nada más dulce que confiar en Cristo. Y pedimos, Padre, que nos ayudes a gozar de esta dulzura diariamente para que tú seas glorificado en todo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.